primero que yo vi, cuando vi el potencial, que aquello me superaba. Yo te puedo decir que el único palomero que puede haber dicho que todo lo que sacó en su casa era mejor que lo que había, fui yo. El ale amarillo, cualquiera de estos palomos, era visto a partir de los diseños genéticos con los cuales yo iba a trabajar, era visto como un paso intermedio. Yo no iba a volver ahí. ¿Cómo te haces del ale amarillo? ¿Por qué te haces del ale amarillo? Exactamente en el Parque La Normal yo iba a buscar palomos viejos. Estaba buscando palomos de corte viejos, porque había mucho cruce de media línea que estaban dando muy buenos resultados, con buche alto. Había una serie de palomos que yo no era el palomo que conocí de muchacho. De entrada nunca encontré el palomo que yo conocí de muchacho. Y entonces estaba buscando ese tipo de palomo y me dijeron, bueno, punto de referencia es el Parque La Normal, y ahí fui. Y yo iba ahí mucho por el tema de los negritos y qué sé yo. Y ahí conocí a un hombre que tenía un pájaro que me interesó mucho. Fui a su casa a comprárselo, lo acompañé a buscar el pájaro, pagárselo. Y en una conversación ahí, no sé por qué sale, que yo le digo que tengo palomas de raza, que estaba buscando esto, no sé qué. Y entonces el tipo me dice, coño, el ale amarillo de Fran, no sé qué, las palomas. Y no conozco a esa gente. Bueno, hago una búsqueda y entre otras cosas creo que la guía de acercarme a Fran fue Tony Roque, no estoy seguro. Tony Roque, que iba mucho a mi casa en esa época, el único viejo de la época que iba a admirar las razas de verdad y veía el potencial de los cruces. Creo que fue Tony Roque y Veneno, otro de mi barrio. Los demás gente no veían mucho en eso, no veían muchas posibilidades de eso. Y es lógico, tú ves un granadino y literalmente creo yo que pesaban 4 libras. Entonces era muy difícil pensar que ese elefante con ese tamaño fuera a desempeñarse en el vuelo como decía el libro. Y los laudinos por el estilo, y los morrielos y los monocelos eran satos. Eso nadie lo iba a mirar. Entonces, esas dos fueron las únicas 2 personas que no eran de los que buscaban razas para competir en la no. Eran de los que estaban interesados en el trabajo con ellos, en la búsqueda de palomos ladrones efectivos. Había una crisis en esa época, una crisis tremenda de palomos y mucho lazo. Entonces, en ese contexto, me hablan del brujo y ya entonces ya caigo ya, de qué palomo estamos hablando, no sé qué, la leyenda esa, era una leyenda en el barrio. La gente de playa era más de conocer al amarillo y causaba más impresión al amarillo. Por ejemplo, veían al Capone, veían al amarillo y tenías que hacer un poco de historia. ¿Y este quién es? Este es Al Capone, un palomo de Guanabacoa, que tiene muchas capturas. Oh, qué bien, qué sé yo. Y este es un palomo de sevillano, que tiene muchas capturas, el bebé. Ah, sí, qué bien. ¿Y este quién es? No, este es el ale amarillo. ¿Cómo? El ale amarillo, ¿verdad? Porque era, ¿me entiendes? Un tema de simpatía y dónde estaban los oídos, cuán cercanos estaban los oídos del emisor de las leyendas o de las historias. Claro. Y la gente de playa estaba más cerca de las historias del ale amarillo porque estuve en Buenavista, por el brujo, estaban más cercanos de eso. ¿Qué te decide a comprar el amarillo? ¿Cómo lo compras? ¿Cómo es el proceso de ofertarle a Fran por el ale amarillo? Mira, lo primero es que yo saco la búsqueda de palomos criollos, que yo quería trabajar con ellos y probarlos con estas palomas de raza. Acuérdate que estas palomas de raza llegan a mí. Yo tengo como guía de trabajo un libro de Manuel Tolosa, que ha sido el embarque más grande de mi vida en cuanto a las descripciones estándar. No porque creo que haya mala intención a la hora de escribir el libro, sino en la interpretación que yo hice. Yo no teníamos experiencia de lo que era un estándar, y entonces el estándar describía unos estilos de vuelo, unas formas de vuelo, una pila de cosas que sencillamente yo decía, ya. Porque la única intención que yo tenía no era hacer nada histórico, sino cogerle las palomas a la gente de mi barrio. Entonces decía, hay que buscar animales capaces de esto. Y como en mi entorno asequible no había esa posibilidad, porque era lo mismo con lo mismo, yo me quise ir a distanciarme de esto y me fui a las relaciones que tenía con criadores españoles. No sé cómo mi hijo se decide a ir con alguien a casa de Fran. Se decide ir a casa de Fran y van a casa de Fran, yo los acompaño, hablan de comprar el palomo. Fran se da cuenta que está hablando con un muchachito
Y dice, pero ¿quién te manda? No, el papá, no sé cuánto, qué sé yo. Y Fran se monta en el carro con mi hijo y va a mi casa. Ahí conversamos, le digo cuál es mi proyecto, le enseño la raza. Inmediatamente se sintió motivado por el tema de la raza, entusiasta, pero no tenía intención ninguna de vender el ale amarillo. Después me dijo que era porque era muy viejo y tenía miedo que el palomo no me fuera a servir. Y a mi insistencia, bueno, decidimos ponernos de acuerdo. La oferta por el ale amarillo ha sido muy no sé qué, porque trasciende. Involucraba una videocasetera de la época que era bien costosa, involucraba una pareja de jinenses, que cada pichón de esa pareja valían $500 cada uno en ese momento, involucraba creo que $700 además efectivo, involucró una asquerosidad de dinero. Wow, entonces se montaban por encima de los 1000 cómodamente. Pero era una poca cifra de dinero, una pareja de laudino, cada uno pudieron haberme costado en esa época entre $3.500 y cosas así. Wow. O sea que no ¿De qué año estamos hablando? creo que los 90 y algo. 90, corto. No estoy seguro, mediados, tal vez 93, 92. No, 92 no puede ser. 93, 94, 95 tal vez. Por ahí podría andar eso. Por ejemplo, cuando Borroto compra Al Capone en el año 96, cuando Al Capone llega a tu casa ya estaba el ale amarillo ahí. Ya estaba el ale amarillo. O sea, debe ser exacto. Cronológicamente te planteas tú mejor que yo. Yo estoy frito en eso. Sí, exactamente. Creo que tal vez Curruco, Alex, tiene más idea de eso. Bueno, Pepín, historia de la paloma hay aquí, compadre. Si me he tropezado, si me han mencionado una gente, cuando hemos estado buscando e investigando el ale amarillo, ha sido tu nombre. En todos lados siempre me han dicho, si quieres saber cómo se trabajó con el ale amarillo, tienes que preguntarle a Pepín, que Pepín siempre estuvo ahí. Y bueno, hablando ya contigo, me cuentas que sí, o sea, tú estabas antes, ¿cómo fue? ¿Tú estabas antes de que llegara el ale amarillo o llegaste cuando vino el ale amarillo? Yo estaba aquí ayudando a Nani, yo no pinchaba aquí. Yo vine aquí a ayudarlo, yo no vine aquí como palomero. A ver, Pepín, para ir más o menos por un orden, cuando traen el ale amarillo para acá, Sí. ¿dónde primero se colocó el palomo? O sea, ¿en qué? Porque veo que el palomar tiene dos niveles. El amarillo vino prestado, como mismo vino el Capone prestado, que Borroto se lo prestó a Nani. Sí. Chicos, el amarillo primero tuvo en el palomar de la raza abajo. De la raza ahora. Después no tuvo mucho tiempo ahí, se subió para acá arriba. Nunca se voló aquí el ale amarillo ni nada. No, el amarillo Precisamente para reproducir. para el reproductor. Y fue prestado, Fran se lo prestó. ¿Se lo prestó o se lo vendió? No, primero Fran se lo prestó. El amarillo se trabajó con palomas de raza. Con una pura mordidera cava dio el flecha. Se le sacaron varios hermanos, pero que el único bueno, escapado fue el flecha. Se le echó una gaitana y salió dos machos negros. Se perdió un macho aquí, lo cogieron en 60, salió muy bueno. En 60 y 27, salió muy bueno. ¿Y se hacían Pepín buscando palomo ladrón o buscando algún tipo de trabajo reproductivo? No, el problema es que Nani compró la raza y empezó a leer el libro que meten en España. Y que los palomos ladinos tenían una seducción de madre, que los gafeños, y mi hermano se guió por eso, porque Nani estaba aprendiendo en la paloma. Y entonces Nani fue el primero. Todo el mundo aquí venía aquí a ver las palomas. Todos los palomeros aquí del barrio se fijaban en los ladinos, los jinenses, porque eran palomas, nunca se habían visto. Y Nani cogió, hizo un cruce con Mordero y le regaló los pichones a un amigo de él. Y entonces el tipo vino a que Nani le hiciera otro tiro como de Nani. Empezó a reírse porque se pensaba que eso era una... Y empezaron los primeros cruzados como guerreros a coger palomas, a pegar palomas, a tirar palomas. A veces que eran distintos a los cruces que se hizo con los otros razas. Si tú tuvieras que decir si el ale amarillo con la mejor raza que mezcló fue con la morrillera. Con la mordedera azul caballo. Y fue precisamente con esa paloma, Pepín. No hubo otro morrillero con el que sea. Bueno, como se le echaron a esa paloma, que yo me recuerdo, se le echaron baleares al amarillo. Los palomos no salían tan buenos. Se le echaron baleares, se le echaron beleña.
salían unas hembras muy buenas para fachar, pero Nani atrás de nosotros que pusiéramos las hembras para ver, sacamos una submosqueada que volaba durísimo, pegado, cruzado con beleña. Lo hacía todo, pero tenía buche porque los beleños tenían buche. Y los palomos aquí no se le pegaban a la paloma esa. Los palomos aquí en zona son palomos que le llaman mucho la finita. A la paloma gorda pocos palomos le dan. El amarillo aquí dio buenos resultados con el modelo, con la modellera azul cava, que salió el flecho. Sacamos varios hermanos del amarillo que lo hacían bien, pero no eran lo mismo el flecho. Que se le pegaba a la paloma, que caminaba para donde quiera, los demás eran territoriales. Pegaban bien, jalaban bien, pero no tenían el nerve para coger el flecho era un salvaje. ¿Tú personalmente trabajaste la consanguinidad en tu palomar? Sí, con el amarillo, sí. Con el amarillo. Con el amarillo, sí. Con el amarillo trabajamos, lo detuve porque lo que pude conseguir, estaba buscando el amarillo, un palomo muy viejo ya. Yo lo cojo con, no sé si con 14 años o algo así, era un palomo muy viejo que a pesar de eso nunca dejó de gallar. Entonces este palomo ya yo lo cojo muy viejo y trato de acercarme lo más que pueda. Yo sabía que Fran había hecho cruces con sanguinidades y cosas, pero no tenía el conocimiento bien. Y traté de buscar una paloma que apareció, pero era una media hermana por parte de madre del ale amarillo. Hicimos el intento con sanguinidad, salieron 2 palomas empedradas oscuras, o en este caso le dicen ahumada, hoy le dicen ahumada, y de estas se le subieron al padre y salió el palomo que después conocieron como el moteado de Pepín. Salió un palomo moteado. Suficiente como para que me mandara a gente montarse en el carro y salir corriendo a Fran para que me explicara de dónde rayos salió el moteado ese. Un palomo que él me había asegurado que lo que transmitía era. Y Fran, cuando yo el moteado, me dijo, ¿te salió un moteado? Sí, salió. Me dijo, bueno, pues tienes ahí un tesoro. Cada vez que ese tipo da un moteado, es el mejor palomo de todas las generaciones. ¿Y así fue? Y así fue. Y así fue. Así fue. Vino aquí, murió aquí el moteado de Pepín. Al final Nani me regaló ese palomo a mí, que yo lo vendí para los Estados Unidos. Ya los hijos del moteado, ya los nietos, empezaron a hacer palomos buenos, que salían buenos para robar. Si tuviste resultados con la ale amarillo a partir de los nietos. De los nietos. Los hijos, sacando los hijos y a los nietos lo que salían. Los nietos del amarillo, a mí me dieron buenos resultados. Pero el amarillo tenía una cosa, que todos los pichones que se le sacaban al amarillo orando así, aquí, todos se morían ya. Tú lo veías emplumado así, de la noche a mañana aparecían muertos. El único que se salvó fue el moteado. Cuando dice los tiros con sanguinidad, todos eran moteados. Y sin embargo, el moteado que tenía, daba mucho moteado y daba mucho empedrado ahumado. Entonces, el ale amarillo, empezaste a trabajar con él, con la raza. Empiezo a trabajar con la raza, con el ale amarillo. Empiezo a trabajar con el ale amarillo. Sí, ya cuando llegué al Capone, ya yo tenía resultados ya. Cuando llegué al Capone ya tenía resultados. Puede ser 2000 tal vez o algo así, no sé. Ya había resultados. Ya había resultados. Aquí déjame decirte algo. Lo primero que yo vi, cuando vi el potencial, que aquello me superaba para el esfuerzo de un solo criador. Las cosas que salían, que yo deseché, con palomos, bueno, mira, yo puedo armar un alarde aquí ahora mismo. Yo te puedo decir que el único palomero que puede haber dicho en algún momento de su vida que todo lo que sacó en su casa era mejor que lo que había, fui yo. Todas las razas homologadas de esa época yo las tenía. Cualquier cruce que yo hubiera hecho era superior a lo que había en la media. Ahora estaba el tema de las preferencias. Quién lo hacía mejor, quién lo hacía peor. Y como todo iba a llevar un nivel de selección, nos fuimos más por el tema de los resultados que eran con el morriguero, que eran más inmediatos. En esto yo me di cuenta que las cosas me superaban y salí a buscar algo que tampoco se ha entendido, porque creo que es la única vez que se ha trabajado así. La gente ha supuesto que yo tenía unos colaboradores que no era lo que era. Yo formé un equipo de trabajo, estrecho equipo de trabajo. En ese equipo de trabajo estaba Alex Curruco, que era la persona que atendía a las razas. Yo hablé con Alex, como era un proyecto novedoso, Alex enseguida se involucró.
era un muchacho. Hablé con Norberto porque era para mí una persona asequible que tenía, de los que yo conocía en época, que más resultados tenía con palomitos ladrones, o con palomos ladrones, perdón. Y también se involucró enseguida. Estamos hablando de Carlos y Norberto. Carlos y Norberto. Norberto enseguida, y Carlos también. Lo que pasa es que Carlos tenía que atender las palomas de su casa, pero estaba también en el proyecto. Entonces formamos un equipo de trabajo. En ese equipo de trabajo colaboraba el veterinario de la NOM. En ese equipo de trabajo tenía una persona que llevaba un récord, un cibernético que llevaba récord de todo lo que se hacía en Palomar. Un equipo de trabajo súper complicado. Nani, de Aliamarillo, Sí. lo que sacaste con tus planes de cruzamiento Sí. con raza, ¿los volaste? Sí, todo. ¿Qué lograste de tus expectativas? Todos eran extraordinarios. Todos los cruces con el amarillo, con todas las palomas mezcló, con todas, y todos eran extraordinarios dentro de su vertiente. Por ejemplo, un hijo de amarillo con jinense era un palomo que iba de mi casa, y te estoy hablando de distancias bien, más de 30 o 40 minutos en carro, en línea recta, desde mi casa a La Habana Libre. Ahora, ¿cómo hacía eso? Ese palomo lo hacía tomando puntera, y lo hacía en un proceso prolongado. O sea, él empezaba y te hacía una puntera, hizo la primera puntera. Ese fue el primer vuelo cruce que yo volé. Un palomo pesado, grande, muy seductor. Cuando aquello dejó de serle interesante, se mudó para un edificio que estaba allá como a 15 cuadras, altísimo. Y de ahí salía de mi casa, iba para allá y se metía el día entero en eso. Y si no traía paloma, no regresaba. Era ese tipo de palomeo. Bueno, de ahí siguió terminando a Foxa, a La Habana Libre. Wow. Terminó en el Habana Libre, que iba ahí. Por supuesto, estos palomos no eran de interés, en una zona donde había tanto palomeo como en la que había en mi zona. De hecho, un cruce que yo le hice a Veneno, no me acuerdo, no es el Alirro, un cruce que le hice a Veneno, Veneno quitó ese palomo porque le iba vedado, sin poner las patas. Y cada vez que iba vedado, viraba como una paloma. Y cuando Veneno quitó, y eso ocurrió a partir de una cuchilla que hizo conmigo en mi casa. El palomo conoció el área, Veneno está bien distante de mí, el palomo conoció el área, todas las mañanas iba, yo no le salté más nunca a la paloma una vez terminada la cuchilla, que terminó empatada. El palomo iba todos los días, y conoció el área a buscar mi paloma. Y después iba a mi área, daba una vuelta y seguía por ahí para allá. Y ese palomo siempre venía con palomas, pero las palomas que traía allá no llegaban con él a su casa. Por el camino se quedaban, se rendían, y ya él tenía cierto agotamiento, no seguía en la persistencia, se le tiraban en una antena, le daba vuelta, y con la misma la dejaba y perdía esa paloma. O sea, llegaba vacío a casa de Veneno. Ese palomo que llegaba vacío a casa de Veneno, en ese tiempo que empleó en hacer toda esa faena, cuando él salió no habían palomas en el área, en su área. Pero ya en ese transcurso de tiempo ya estaba lleno de palomas el área, y él perdía las oportunidades. Cuando Veneno va a mi casa, porque me dice que va a quitar el palomo, que no le gustó el cruce, que lo va a quitar, yo le digo, tú estás loco, mira tu animal. Y cuando él ve el animal haciendo eso, que el animal regresa camino para su casa, me dice, cuando llegue lo quito. Pero ¿cómo vas a quitar esto, Veneno? Y me dijo, ¿para qué yo quiero este palomo? Ya para el palomeo que había en esa época, ese palomo no era operante. Esos fueron los primeros cruces con Ale Amarillo. Me daban esas características. ¿Y recuerdas nombres de palomo en específico? No, ninguno. Solo dos, el Bala y el Ale Amarillo fueron los últimos que tuve. El Flecha, que diga, el Flecha. No, ¿El Aliamarillo, el que trajiste de casa de Fran, nunca lo volaste? No, ya estaba un palomo muy viejo ya. Y era un palomo de caminar municipios y de regresar a su casa. Wow, qué bien. No se voló, ya era un palomo muy viejo. Quise volarlo y en las locuras quise volar el bebé, quise volar al Capone, quise volar a todo el mundo. Pero era un disparate hacer eso. Que niegan la participación de las palomas en mi casa y los enrasados de mi casa y todo eso, de eso pues, está lleno la historia, ¿no? Uno lo sabe ¿por qué? Porque antes de los palomos en raza, y no te digo a lo mejor no los de mi casa, sino el cruce con palomos en raza. En Cuba, en aquel contexto, de un ambiente tan cerrado. Entonces, estas palomas representaban siempre una ilusión para el palomero. Nadie dejó de cruzar con ellas una vez que vieron los resultados de mi casa. No estaban cruzando con fantasía, no estaban cruzando con pollo. Y muchos trabajaron con el tiempo, pero te das cuenta
independientemente de todo, hay marcas que quedan, que salen con la consanguinidad, hay marcas que salen con el color, porque el palomo cubano había colores que no tenía. Y hoy esos colores están en las palomas. ¿Trabajaste la consanguinidad con el aliamarillo también? Sí, con el amarillo, sí. ¿Hasta cuánto lo No, llevaste? no. Una media hermana, te dije ahorita, una media hermana, se le sacaron 2 hijas, 2 hembras, dio 2 hembras. Estas 2 hembras se le volvieron a subir. Norberto se las llevó, no sé si ya la de amarillo no se lo llevó. O sea, no se trabajó más con... O sea, el moteado de Pepín, Pero si me pregunta la consanguinidad, yo la trabajo y siempre la trabajé y la he aconsejado partiendo de los principios de la genética de población y hasta el tercer cruce. Porque como debo probar cada ejemplar para poder confirmar que el trabajo que estoy haciendo vale la pena seguirlo, porque ¿qué pasa? El hecho que tú cojas un padre, le metas una hija, no quiere decir que las buenas cualidades tú las estés arrastrando. Puede ser que estés llevándote a las descendencias las peores posibilidades, las peores informaciones genéticas que ellos dan. No hay control sobre esto. Entonces, como no tienes control, tienes una sola manera de saber si el trabajo fue bien hecho. Además de guiarte porque se parezca a la hembra al padre, lo más parecida, no solo en color, sino en conducta, en temperamento, en personalidad, incluso en carácter, de rasgos a observar con la consanguinidad. Entonces, esa hembra es la que tú le vas a subir, no cualquiera. La paloma es un animal que aguanta la endogamia con mucho más fuerza que el ser humano o que los mamíferos. O sea, tú la puedes llevar hasta el tercer cruce y todavía las descendencias son funcionales todavía, excepto hayan arrastrado genes negativos o genes que son propios de la consanguinidad, que son letales. Si no te arrastraron los genes letales y todo está bien, hasta el tercero está bien, porque ya tienes un 75% del palomo bueno que tú quieres. Y tú tienes que probar que el palomo bueno que yo quiero, lo quiero por estas características: seducción, radiovuelo, formevuelo, y entonces esto tienes que chequear que esté ocurriendo. Tú no estás haciendo consanguinidad absolutamente buscando fijar ningún carácter morfológico. Estás buscando conductas, comportamientos. Como tú no sabes cuáles son los genes, no están clasificados, no se ha estudiado para la paloma de nosotros, tienes que hacerlo con la práctica, empíricamente. Entonces, si lo tienes que hacer de esta manera, tienes que probarlo. Tienes que probarlo todo. Ya pasarte del tercer cruce, ya tienes que ser muy cuidadoso. Ahora, cuando yo llegué a este país, que empecé a oír a la gente hablando de consanguinidad, tal parecía que cuantas más veces tú le echabas la hija al ascendente, al abuelo, a quien fuera, estabas multiplicando la calidad de ese animal. Y realmente eso es el disparate más grande que se puede pensar en temas de genética. Lo que tú estás haciendo es, y así yo me lo planteo y creo que se lo aconsejo, se lo plantee quien vaya a trabajar la endogamia o los cruces consanguíneos. Plantearse que la única razón por la cual yo voy a hacer consanguinidad es para abrirme con otro consanguíneo de una línea no parental, no vinculada, lo más alejada posible, pero que tenga virtudes que al unirla me dé una descendencia con un mejoramiento. Las experiencias de los palomeros que van a negar o van a contradecir, mira, con tal palomo fue buena, yo digo que esta línea de paloma es buena. O sea, siempre es en primera persona. Por eso busqué, en el caso de Ale Amarillo, en casa de Fran, el Ale Amarillo viene a mi casa, pero no es el palomo que estoy buscando. Fran tenía palomos que más exitoso que el Ale Amarillo. Tenía, por ejemplo, el azul de los muros, que la gente hablaba muy bien, el doble anillo, el de anillos de oro, no sé qué, había una serie de anillos, no sé si es el mismo ahora, no recuerdo, pero tenía unos palomos que eran mucho más letales, asesinos, que Ale Amarillo, que no se quedaba chiquito, pero él tenía otros palomos. Y yo estaba interesado en esos otros palomos. Y Fran mismo en la conversación me dijo, tú lo que necesitas es el Ale Amarillo. Si hay un palomo que transmite y manda en la transmisión, es el Ale Amarillo. Entonces es precisamente, por además de que estoy buscando palomos que hayan tenido resultados, estoy buscando palomos que transmitieran con una genética bien concentrada. Ale Amarillo fue uno de esos casos, Al Capone fue uno de esos casos, había nada más que ver las palomas de ojo roto, como todas eran goticas de agua. Y Al Capone era uno de esos casos. Y el bebé también era uno de esos casos. Es la razón. Después ya con el tiempo entraron otros palomos que eran menos exigentes con respecto a si tenían esta capacidad genética. Cuando tú
te fijaste en el amarillo, no tuviste en cuenta la ascendencia, o sea, Ninguna, ni los sabía. padres ni sabía, ni sabiste, tenía idea. ni sabía. Ni tenía Después idea. que lo probaste y te dio resultados, no Yo te me dio entero que la el amarillo es un monstruo después. Yo no, te y, digo, y no te dio por buscar la ascendencia de él para nada, trabajar con ellos. para nada. Te fue suficiente Para con nada. él. Sí, sí, a mí nunca me interesó los pederines, las historias. No, pero te digo para trabajar, no para saberlo. No. El ale amarillo, cualquiera de estos palomos, era visto a partir de los diseños genéticos con los cuales yo iba a trabajar. Era visto, te puedo hacer, por ejemplo, el recorrido más fresco que tengo, que es el del Bala, era visto como un paso intermedio. Yo no iba a volver ahí. Yo hago la consanguinidad del amarillo para poder preservar porque es un palomo muy viejo. A mí me hablaron de una Yo foto tenía tuya ale amarillo, con el ale tenía amarillo y Al el Capone en la mano. exactamente. Pero todo eso se quedó por allá, ni sé. Y la tenía, compadre. Wow, Sí, la tenía. wow. Bueno, La motivación fue una jodera. sí, De la foto, claro. cuéntame a ver. No, ¿me estás grabando? Sí. No, la motivación de la foto, fue porque siempre hubo una polémica entre Al Capone y Ale Amarillo. Y también el bebé, que no se incluyó, pero también fue polémico en la época. Y entonces la motivación en la foto era dos cosas. Una anécdota, motivó una anécdota en una conversación con Ricardo, un viejo de la época, muy conocedor de aves, y con la gente del piquete que estábamos ahí. Y era la motivación de la idea era cómo lograr un hijo de esos dos animales. O sea, cómo sacar un hijo. Y te digo que era polémica porque en una conversación en mi casa, rodeado de palomeros y de socios, amigos, de asiduos ahí a la casa, estaba Ricardo también. Estaba Ricardo, este viejo que te hablo, que es un testigo histórico de la presencia de Bush Bragg en Cuba, que se ha modificado, pero él sí fue un testigo real. Y entonces, bueno, este es una persona de origen alemán que vivió en Cuba un tiempecito. Por razones raras que por respeto a su familia no voy ni a mencionar, dejó de estar en Cuba, pero llevó animales. Se ha atribuido de que él fue el primero que trajo los palomos en raza. Según Ricardo, que fue el que le atendía a esos animales, no dejó ni uno solo, todo se lo llevó para España. Él después fue importante en la historia de la paloma en España. Pero entonces en esa conversación, estamos hablando un día de coño, que hay dos grandes palomos, Al Capone, Ale Amarillo, y entonces en esa conversación, todo el mundo, tú sabes, dilatando y poniendo argumentos, quién era mejor, quién no sé qué, quién me gusta más. De pronto Ricardo dice, ¿y por qué tú no le sacas nada ni un hijo Al Capone con Ale Amarillo? Y entonces, bueno, cuando dijo eso, todos los que estábamos presentes, ahí esta anécdota la he contado muchas veces, todos los que estábamos presentes se miraron, ¿no? Y diciendo, coño, el viejito ya se le fue se le fue el patín y la curda, ya tú sabes. Pero bueno, en esa onda seguimos, ¿no? Y lo ignoramos por respeto y seguimos la conversación. Y él vuelve a insistir, ¿y por qué no le sacas un hijo al Capone y al Amarillo? Y entonces ya tanta insistencia, yo apenado, porque ya estaba la gente a punto de ponerse chistoso, ¿no? Le dije, Ricardo, perdóname, hermano, pero es que el tema de que Al Capone es macho y Ale Amarillo también. Me dice, claro, si yo los conozco. Al Capone es el palomo que sacó Baluja y Ale Amarillo es el palomo de Pimienta, no sé qué. Y digo, entonces, Ricardo, ¿cómo yo voy a hacer esto? Dos machos que me den pichones. Y me dijo, muy fácil, trabaja la consanguinidad para arriba del Capone y trabaja la consanguinidad para arriba del Ale Amarillo. En esa época la consanguinidad terminaba en quinto cruce. Hoy la gente la lleva, los que trabajan con sanguinidad, hasta el tercer cruce nada más, para poder probar los ejemplares. Entonces dice hasta el quinto cruce. Entonces el resultado de eso, la descendencia de quinto cruce van a ser 100% Al Capone por una pata y 100% Ale Amarillo por la otra. Coge la hembra de uno con el macho del otro, los cruza y es como si le sacaras descendencia a los dos animales. Entonces esa conversación fue la que motivó que en la jodera yo digo, voy a sacarle un hijo a Al Capone con Ale Amarillo. Qué lástima. Es la motivo de la foto, pero la foto se quedó en Cuba. Y ni sé por dónde anda. Murió en tu casa, el ale amarillo. El Ale Amarillo muere de viejo en mi casa, yo me retiro y me quedo con él y muere de viejo en mi casa. Bueno, pienso yo de viejo. Aquí es donde murió el amarillo, en unos casilleros que habían aquí. Ah, fue aquí, en unos casilleros que habían aquí. Murió el amarillo. Empezó a vomitar, no me di cuenta que estaba vomitando
Y el segundo día, muerto. Bajé Fue algo fulminante entonces. fulminante. Y también era un palomo ya estaba viejo ya. Sí, eso te iba a preguntar. El alio amarillo entonces muere así de una enfermedad fulminante. ¿Qué edad tenía más o menos? Yo supongo que tenía como 13 o 14 años. Don't let your AC problems drive you to the boiling point in the Florida heat. At Cuesta's Air Conditioning and Heating, our certified technicians are just one phone call away and ready to assist you 24/7. Call now for immediate service at a competitive price. From homes to businesses, we use the latest diagnostic tools to identify the issue and get your AC unit or system back in action right away. Cuesta's Air Conditioning and Heating, proudly servicing South Florida and the Treasure Coast, where quality matters.